Exposición de una colección de Quijotes en más de 40 idiomas y charlas sobre cómo se vivía aquí en la época del Quijote para conmemorar el Día del Libro. Actividad en la Biblioteca Municipal que arrancaba de esta manera. Alto, que detengan esta falsa de celebraciones. ¿Acaso el gigante Caraculiambro les ha sorbido el seso? ¿Qué pretendéis facer ensalzando un libro que advierte del peligro de los propios libros? ¿No habéis aprendido del caballero manchego a quien eleváis que la lectura ablanda el entendimiento y que la razón se recupera cuando se extermina la locura? Mas, si ya habéis caído en los brazos de ese mal que ensombrece la mente y la vista y la imaginación encumbra, ¿por qué solo el aniversario de Don Quijote rememoráis? Sí, es cierto que Don Quijote cumple ya los 400, pero no es menos que también su escudero Sancho los cumple en esta misma fecha. Si el ingenioso hidalgo floreció en las tierras de la Mancha cuando en España gobernaba Don Felipe III, cuando los pueblos quedaban a expensas de los miserables y los lisiados que se desprendían de las guerras y las hambrunas, cuando el reino vecino de Portugal era, por gracia del fallecido Felipe II, parte de los reinos de España, si por aquellos días el alma más brillante de la andante caballería lucía con brillos propios, también a su sombra nacieron el ama, que pasaba de los 40, su sobrina, que no llegaba a los 20, y el mozo que ensillaba al también recién nacido y ya viejo, Rocinante. Nació también mi señora, natural del Toboso, que Don Quijote nombró Dulcinea, Andresillo y su amo, el ventero y Maritornes, el cura, Pedro Pérez y maese Nicolás el barbero, Sansón Carrasco, el bachiller, que sería también el caballero de los espejos y el de la blanca luna, el vizcaíno y los changüeses, y por supuesto, Sancho Panza el escudero, Teresa su mujer, y sus hijos Sanchico y Sanchica, y el Rucio, que tanto compañía le dio a Rocinante, y quien aportó su nombre para encubrir la herencia conversa de Don Miguel de Cervantes, Cide, Hamete, Berengeli. De todos ellos celebramos el cumpleaños dichoso, y que todos, incluso la hermosa Dulcinea del Toboso, que siempre se quitó algunos, hagan merced a los 4 siglos que hacen de nuestro Don Quijote una leyenda inmortal, una historia viva y actual que sin embargo ya era anacrónico en sus partos. Cervantes dejó volar su ingenio frente a los vientos que movían las aspas de los molinos, y esos mismos vientos, los vientos del pueblo, le concedieron el don de la eternidad. Gloria a quienes con su honestidad literaria tan difícil de mantener han creado 4 siglos de ilusiones, de sonrisa, de quebranto. Gloria a aquellos que durante 4 centurias han soportado las burlas canallas y crueles de quienes los tomaban por locos. Gloria a quienes se han prestado a recibir golpes y palizas, a quienes perdieron dientes, orejas y dignidades sin menguar en nada sus vergüenzas. Gloria a quienes descubrieron que los hombres valen por sí mismos y no por el valor que otros le otorguen. Y con estas digo, como Sancho a su señor ya en el lecho de muerte, de vuelta de todas las batallas y perdedor de todas las derrotas, no se muera vuesa merced, señor mío, sino tome mi consejo y viva muchos años, porque la mayor locura que puede hacer un hombre en esta vida es dejarse morir sin más ni más, sin que nadie le mate ni otras manos le lleven que las de la melancolía. Mario Rodríguez es el autor de esta colección de Quijotes que causó gran admiración entre los asistentes y también el encargado de hablar cómo se vivía en la sierra en dicha época. Esta tarde, en conmemoración del Día del Libro, vamos a hacer 2 actividades. Primera es una exposición de una colección de Quijote que está en más de 40 idiomas y varias ediciones también en español, algunas de ellas muy curiosas, y vamos a hacer unas charlas contando históricamente cómo se vivía en esta zona, en la Sierra de Aracena, durante la época del Quijote. Daremos una serie de pinceladas sobre la vida familiar, la vida en las casas, la vida en el campo, la vida en el pueblo, un poco todas esas circunstancias intentaremos reflejarlas y recogerlas en estas charlas que adornarán a esta exposición de Quijote. Pues no se vivía mal, pero tampoco se vivía demasiado bien. Había bastantes circunstancias que, bueno, son muy curiosas, ¿no? El tema de religioso, por ejemplo, estaba muy en boga,
las situaciones de miseria y riqueza se enfrentaban enormemente, la justicia era muy desigual, nuestros campos eran muy diferentes, eran unos campos de robledales en vez de castaños como los de ahora, la agricultura era mucho más dispersa y mucho más diversa de lo que ahora mismo tenemos, los animales que se cuidaban también eran muy interesantes, y ese tipo de cosas hacen que la vida dentro del pueblo pues, se viera condicionada por las circunstancias exteriores a nuestro territorio. Es muy curioso también las vinculaciones que tenía Aracena con otros entornos más o menos cercanos, como Sevilla, como capital del reino, y con el resto de los pueblos de la sierra, que buscaban su independencia también en esa fecha, buscando pues eso, una forma de gobernarse y autodefinirse a sí mismas. Una colección que nacía de manera algo curiosa. La colección de Quijotes tiene un origen curioso, o sea, un viaje que hice a Inglaterra, estuve en el pueblo donde nació Shakespeare, y en una librería que había frente a su casa, vi que los únicos dos libros de autores en español que estaban allí traducidos al inglés eran Cien años de soledad y El Quijote. Entonces, como allí compré las obras de Shakespeare en inglés, que yo las tenía en español, digo, bueno, si tengo a Shakespeare en los dos idiomas, ¿por qué no voy a tener también a Cervantes en los dos idiomas? Que creo que son un poco dos de los escritores más significativos en el mundo de la literatura universal. Pues compré El Quijote en inglés y a partir de ahí, pues cada vez que hacía un viaje, que un amigo se iba de viaje o que sabía que alguien iba a estar fuera, buscaba la forma de encontrar El Quijote en otros idiomas. Así poco a poco la colección fue creciendo, conseguí ediciones también españolas editadas en otros países, ediciones curiosas españolas, y bueno, la cuestión es que la colección sigue creciendo, va aumentando el número de ediciones del Quijote y las curiosidades que esas ediciones van contando de sí misma y de nuestra vinculación y nuestro nexo con la literatura. Finlandés, catalán, checo o ruso son algunos de los idiomas a los que se ha traducido este clásico de la literatura y que forman parte de una colección que sigue sumando ejemplares.